Hoy os vamos a enseñar una forma de guiar o entutorar vuestras plantas de forma súper sencilla, ahorrando muchísimo espacio y con muy pocos recursos en vuestro huerto urbano. Os lo contamos en Agricultura Urbana. Bueno, pues este método tan chulo para que podáis guiar vuestras plantas en casa os va a servir para cultivar y guiar plantas como tomates, fabas, calabacines o guisantes, que es con la que vamos a hacer nosotros el ejemplo de hoy, sobre todo porque nos pareció que era una planta que a lo mejor pudisteis sembrar antes, hace un par de meses, a finales de invierno o principios de la primavera, y que a lo mejor ahora ya empieza a ser el momento de empezar a tutorizarlos. Así que nada, hoy también tenemos a Marcos con nosotros, nos va a explicar los materiales que necesitamos y ya nos pondremos con ello. Nada, pues necesitamos una maceta, que nosotros hemos elegido esta con patas. Según el tamaño de maceta que tengáis, elegís unos palos u otros. Nosotros hemos elegido estos 4, bueno, también la altura varía según la maceta, unos metros de cuerda y luego el sustrato. Nosotros el sustrato que vamos a usar es 50% sustrato universal, 30% fibra de coco y 20 humus, y tiene que ser un sustrato que esté, o sea, que tenga nutrientes, que esté bien drenado y que sea mullido. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coger las 4 cañas de bambú y vamos a ponerlas enfrentadas. Mínimo harían falta 3 porque la idea es hacer como una forma de tipi, así como indio. Nosotros hemos cogido 4 para que sea algo más estable y nada, simplemente vamos a juntarlos para formar la estructura. Y ahora vamos a colocarle un trocito de cuerda por la parte de arriba para que quede más estable la estructura. Vamos ahora a utilizar la cuerda para empezar a hacer como todo el circuito desde abajo hasta arriba, que va a ser un poco el entramado en el que después los guisantes se vayan apoyando para poder crecer en vertical. Primero vamos a empezar con un nudo lo más fuerte posible para que aguante y luego lo vamos a ir enrollando a lo largo de toda la estructura hacia arriba. Vamos a hacer en el primer nivel doble vuelta para asegurarlo mejor y luego ya en los siguientes niveles puede ser una única vuelta. Y una breve explicación de cómo tenéis que guiar el guisante, muy sencillo. Una vez que el guisante os vaya creciendo, lo que tenéis que hacer es una especie de zigzag alrededor de las distintas cuerdas, atravesándolo de un lado a otro, y estar pendientes pues a medida que va creciendo de seguir guiándolo hasta el final. Obviamente en función de la planta que queráis, pues los palos tendrán que ser más altos o más bajos y también un poco de la variedad del guisante que estéis utilizando. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os guste tanto como a nosotros porque la verdad que nos parece que quedó chulísimo. Además, la gracia de esto es que cada vez que van creciendo, o sea, a medida que van creciendo las plantas, se vuelve todavía más bonito porque termina como tupiendo todo y como cubriéndose todo de guisantes en este caso. La verdad que para tener en casa, en un balcón, en una terraza o en un huerto es perfecto y también es ideal para hacer con niños. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.